Hola a todos mis amigos y seguidores de este canal, a todos los que suscriben, muchas gracias. El día de hoy les traigo una nueva idea de cómo hacer estos hermosos aretes de borla. No sé si ustedes los han visto, yo los veo en todos lados. Adivinen cuál es el material que vamos a utilizar. Hoy vamos a reciclar listones o cintas de las que tenemos en casa y no sabemos qué hacer con ellas y nos han quedado ahí sobrantes de algún trabajo que hemos hecho y ya no las queremos tener y estamos pensando en tirarlas. Pues no las tiren porque se pueden usar. Estas son cintas de 2 pulgadas y son cintas de seda o satinadas. Tienen que ser específicamente de ese tipo. Yo les recomiendo que no hagan el gasto de ir a comprar las cintas. Yo les sugiero esta idea como un reciclaje, ¿verdad? De reciclar lo que ya tienen en casa, porque es una técnica que, si bien es cierto, sí se pueden hacer las borlas, a veces como que toma un poquito más de tiempo si las estuviéramos haciendo con el hilo de seda. Entonces mi idea es nada más que reciclen lo que tenemos en casa y que le demos un nuevo uso y hagamos esta creación tan bonita. Ustedes pueden hacer incluso pueden hacer un collar muy lindo y pulseras. Simplemente en el caso de las pulseritas o brazaletes tendría que hacer la borla un poco más chiquita. Entonces los materiales para realizar estos aretes son los siguientes: dijes o colgantes de estos de que tengan 2 argollas. Muy importante que tengan 2, una a la derecha y otra a la izquierda. De estos pines para aretes, de estas argollitas, también pines de joyería como estos. Por supuesto, las tenazas de joyería, algo para medir, una cinta métrica o regla, tijeras. Y por supuesto las cintas que les dije que deben de ser de 2 pulgadas de ancho y que tienen que ser de seda o satinadas. Un pedacito de cartón como este que se pueda doblar, el hilo de coser y la aguja de coser. Entonces vamos a agarrar nuestra cinta y vamos a cortar aproximadamente 4 pulgadas de largo. La cortamos con la tijera. Traten de que el corte sea lo más recto posible. Y después de cortarla, aquí en los bordes vamos a tratar de quitar un hilito que trae la cinta como para asegurar que no se deshaga. Y entonces, para que nosotros sí podamos deshacerla, vamos a buscar ese hilito que está en la mera orillita y lo vamos a sacar para que sea más fácil a la hora de deshacer la cinta. Con la ayuda de una aguja de coser, buscamos el hilito y lo retiramos. Hacemos lo mismo con la otra orilla. Buscamos el hilito y lo retiramos también. Y a esto nos va a facilitar un poco más jalar la hebra y empezar a deshacer la cinta. Ahora sí, en este lado vamos a empezar a jalar la hebra y vemos cómo se empieza a deshacer la cinta. Vamos a deshacerla toda, bueno, casi toda. Antes de que se deshaga toda, vamos a parar porque tenemos que amarrarla por en medio. Seguimos y seguimos hasta casi terminar toda la cinta, y aquí, antes de terminarla de deshacer, paramos, porque si la deshacemos todas las hebritas van a salir volando y eso no es lo que queremos. Antes de eso vamos a agarrar una hebra, nuestro hilo de coser, porque vamos a amarrar la borla por en medio
Buscamos el centro de nuestra borla y hacemos unos 2 o 3 nudos para asegurarla. Podemos doblar la borla para asegurar que esta sea la mitad. Y aseguramos muy bien nuestros nudos. Una vez que ya tenemos nuestros nudos, seguimos deshaciendo ahora sí la borla hasta el final. Jalamos y jalamos el hilito y ahora sí nuestra borla quedó suelta, pero no importa porque ya le hemos hecho un nudo en medio. Y esto evita que todas las hebras salgan volando. Ahora vamos a doblarla por la mitad y siempre con nuestro hilo de coser que sobró, vamos a hacerle unas vueltas. Peinamos nuestra borla muy bien y con nuestro hilo empezamos a enrollar la borla para cerrarla. Damos varias vueltas según nuestro gusto y después de dar las vueltas vamos a hacer nudos. Vamos a hacer unos 3 nudos para asegurar muy bien nuestra borla. Ya después del último nudo, cortamos lo que nos sobra. Y ya queda nuestra borla formada. Ahora con el cartoncito que les dije, vamos a usarlo para emparejar la borla y que queden todos los hilitos del mismo tamaño. Metemos nuestra borla así, jalamos hasta el borde más corto que encontremos. Aquí, este es el mío. Y entonces todos estos pelitos que están disparejos los vamos a cortar y a dejarlos bien rectos, lo más rectos posible. Con una tijera. La tijera tiene que ser buena, tiene que tener suficiente filo para que sea más fácil. Quitamos el cartón y vean, nuestra borla quedó muy bien rectecita. Ahora vamos a agarrar nuestro pin, el pin recto, y vamos a atravesar la borla por el doblez que hicimos. Vamos a buscar dónde está el doblez. Sin deshacer la borla, simplemente vamos a traspasar el pin hasta el otro lado. Esto es para hacer una especie de argolla. Esta fue la manera que yo encontré más fácil. Ahora con su pinza redonda vamos a hacer una argolla por la parte más gruesa de la pinza. Aquí con esta parte hacemos nuestra argolla. Nos queda así. Entonces ya jalamos y cortamos el excedente con la otra pinza que tiene para cortar. Pues lo cortamos y ahora simplemente cerramos la argolla con las pinzas.
Ya una vez lista nuestra argollita, la volteamos para que quede más limpio el trabajo. Ahora tomamos nuestra argollita, nuestro pin y nuestro dije para empezar a unirlo. Disculpen el ruido que se escucha al fondo, pero siempre que estoy grabando un video alguien se pone a cortar la yarda o pasa un avión o cosas así. Disculpen el ruido. Ok, entonces tomamos nuestra argolla, la metemos en la otra argolla que hicimos, tomamos nuestro dije y cerramos. Y ya por último tomamos el pin de nuestro aretito, lo abrimos con la tenaza, lo ponemos correctamente, o sea que no vaya a quedar al revés. El arete se tiene que ver estar viendo al lado que debe de ser. Entonces cerramos este pin o argollita que tiene aquí para asegurar nuestro arete y ya quedaría listo nuestro arete. Mire qué lindo, qué hermoso queda. Me fascina este color, este fue mi favorito, este color melón claro que nosotros le llamamos salmón. Yo encontré estos dijes hermosos de piedritas. Estos son de argollitas. Los hay de diferentes diseños. Estos me encantaron muchísimo. También hice en azul, hice en rosita. Y estoy pensando en hacer un collar porque vean qué hermoso se ve. Se vería un collar así de borlas de diferentes colores. Y eso es todo, amigos. Espero les haya gustado mucho este tutorial. Que hagan los aretitos, si tienen las cintas en casa, reciclen lo que ya no usamos. Espero le den like, suscríbanse si aún no lo han hecho, compartan esto con sus amigos en su Facebook. Es todo, Dios los bendiga y nos vemos hasta un nuevo video.